Grabando. Ya, buenos días otra vez. Estamos grabando ya. Esta es la segunda clase de diseño de videojuegos. Y vamos a ver en qué quedamos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces vimos la definición del juego. Analizamos qué significaba el juego, ¿cierto? ¿Qué es un juego? ¿Qué es lo que estamos conversando? Y también entender por qué jugamos, que es una de las actividades que más nos gusta hacer, que hemos hecho desde que nacimos prácticamente. No solamente jugar con cosas como físicas, sino que siempre hay alguna risa, hay muchas cosas las que son. Un segundito, por favor. ¿Cierto? Entonces siempre hay como juegos en todos lados, nos gusta jugar, nos gusta como ser creativos también. Eh, Pasa cuando uno está, por ejemplo, hablando con un amigo, con una amiga, eh, te tiráis talla o no sé, o cuando queréis conquistar a alguien también. eh, Hay pequeños jueguitos, ¿cierto? Para llamar la atención. Entonces todo eso va parte de lo mismo, de jugar, como de alegrarse. Entonces estaba analizando por qué significa o por qué es tan importante para nosotros jugar. Ya vimos qué es lo que es un juego, las definiciones de reglas, ¿cierto? De instrucciones. Um, Discutimos cuáles son las definiciones de juego o de videojuego. Dijimos que para hacer un videojuego tiene que ser interactivo, es decir, que yo puedo interactuar, valga la redundancia, con el juego. Tiene que haber un desafío siempre, y siempre un desafío que yo pueda resolver. Si hay algún desafío que yo no puedo resolver o lo veo muy complejo, me voy a aburrir, o sea, me voy a frustrar. Y si el desafío es muy bajo o no hay desafío, generalmente el jugador se va. Siempre nosotros buscamos desafíos, en todo tipo. Entonces hay distintos tipos de juegos, ¿cierto? Con desafíos distintos. Y también tenemos que pelear por una condición de victoria. Estas son las tres definiciones de videojuego. Ya vimos la diferencia entre software, videojuego y película. Ya, el videojuego y software, la diferencia es que los videojuegos están hechos para divertirse. Las películas dijimos que era muy parecido al videojuego, pero no tiene ninguna interacción. Entonces llegamos al punto donde Bandersnatch se considera un videojuego. Entonces quedamos con esa discusión como tarea. No sé si alguien la vio. Yo lo he visto. ¿Y qué opinas? ¿Es un juego o no? Eh, Se podría considerar sí porque tiene interacción. O sea, uno influye el resultado de la película. Ujú. Pero, o sea, se interactúa así, pero sigue siendo película. Entonces, ¿es un videojuego o no? O sea, es que está considerado como película interactiva, pero Así es. no, pero uno interactúa al fin y al cabo. Claro, por eso es la discusión, porque está como entre medio, ¿cierto? Ujú. ¿Quién más la vio aparte de Bastián? Yo, si bien no vi la película, me ilustré un poco con información que decía la Wikipedia Ujú. y tenía una información muy curiosa y es que si es que la persona como tal prefiere no hacer ninguna elección durante el periodo de la película, uno puede ver la película de corrido así como si fuera una película cualquiera, que no haga ningún cambio en base a lo que tú elijas. Y eso me pareció curioso aparte porque si bien uno puede elegir un estado de interacción,
también puede elegirlo no usarlo. Entonces es bastante bueno que hagan esa partición para los aspectos como mecánicos de esta misma. Súper interesante lo que dice Nicolás, porque es una película interactiva, pero puedes incluso elegir no interactuar. Significa que se transforma 100% en una película. Está interesante, no lo había visto desde ese punto de vista. O sea, podrías elegir si interactuar o no. ¿Quién más la vio? Me entró la duda, pero si uno elige no interactuar con la película, igual está interactuando con la película eligiendo no interactuar con esta misma. También. Estás creando una paradoja, Kevin. Eso no es muy bueno. Y la Gabriel dice que no vio la película, pero probó el Minecraft, modo historia. Y es como lo mismo, claro. Es la misma idea, Gabriel. Claro. Es una paradoja, ¿cierto? Bueno, el tema de que si es una película interactiva o un videojuego no, es una discusión que se ha dado, que no hay una respuesta concisa. Pero vamos a ver aquí un pequeño video donde habla de esto. Y que vayan a ver el screen. Black Mirror. Y después vamos a tomar una decisión acerca de qué es lo que pensamos como curso. Se escucha, ¿cierto? Voy a traducir aquí los subtítulos. Para entender un poco más lo que no habla en inglés. Ah. Oh. What's up, guys? Jared here, back with our second Wisecrack. Perdón. Blog. We recently covered the newest Black Mirror episode, Bandersnatch, on our movie podcast, Show Me the Meaning, and as you might guess from Black Mirror, it prompted a pretty interesting discussion. Now, you might have noticed that Netflix's inaugural attempt at interactivity plays with the ideas of determinism and free will. But what I find most interesting is how it reflects on how choice affects storytelling. So let's dive into the most meta thing ever in this Wisecrack vlog on Bandersnatch. And of course, spoilers ahead for all paths. But first, a quick recap, as hard as that may sound. Bandersnatch follows talented 80s game developer Stefan Butler. Stefan is offered the deal of his dreams when he's invited to finish his computer game Bandersnatch at the company that produces his favorite titles. But he denies the offer in favor of finishing the game alone and letting the company market and sell it. Good thing I doubled on the advertising. With his deadline looming and the complexity of adapting the infamous Bandersnatch book into game form weighing on him, he finds himself deep in the hole. His father ushers him to a therapist who helps him work through a childhood trauma that ended in his mother's death. In another path, Stefan's idol Colin guides him through an LSD trip and tells him that reality is like a game. And in this game, death is meaningless. How many times have you watched Pac-Man die? Doesn't bother him. Stefan becomes increasingly convinced that he is not in control of his actions. You, the viewer, can decide the force that's pulling his string. It can be you, a Netflix viewer, What the f is Netflix? or a government experiment gone wrong, or the Pax demon from the book, or a cosmic deterministic force that drove the enigmatic Bandersnatch author to kill his wife. Stefan, too, can kill his dad, his boss, or Colin, or seek solace in his therapist. All these choices lead to some form of the game being released, with the reviews dependent on your choices. The thing that really animates the ideas in this episode is the concept of ludonarrativity. Ludonarrative is the combination of the word ludology, the study of game design, with narrative, and you all know what that means. Ludonarrativity, therefore, is how a game's mechanics interact with and affect the narrative.
And if you haven't noticed, Bandersnatch, the Black Mirror episode, has identical mechanics to old school video games like Stefan's Bandersnatch. So I think this meta element is meant to point to the fact that despite this being a TV show with actors, we are undoubtedly playing a game. If we understand how the game mechanics of Bandersnatch work in conjunction with, or in contrast to the narrative, we can understand the real promise of this kind of storytelling. There's a very important distinction between identifying with a character's decisions and actually making them. And this episode illustrates how these decisions can simultaneously bring us closer to a character and distance ourselves from them. Now I know that sounds confusing, so just stay with me. One perspective on the matter is that when you guide the choices of the protagonist, you greater empathize with them. So you would avoid actions that screw up Stefan's life, like pouring tea on his computer or killing his dad. In fact, you might even start referring to the character as I when making these choices. But since this is a choose-your-own-adventure narrative about choose-your-own-adventure narratives, the developments of the plot reveal how such game mechanics can actually distance us from the protagonist. In games in general, you could just be a sadist who wants to do harm to just see what happens. Think elaborately torturing your Sims. They're not objects of empathy, but just playthings. But games can also intentionally accentuate this distance, such is the case with Black Mirror. When Stefan calls for the force controlling him to reveal his or herself, Come on, if there's someone there, just give me a sign. Will you give me a sign? the episode reminds us that we are not the protagonist. We are a separate force controlling him. Presenting choice to an audience in a narrative will always create an invisible puppet master that is controlling the character's choices. Us. God, really? We are not Stefan. We are his masters. This is a game. But it's the nature of death, or an end, that really makes this different from traditional storytelling. This is best encapsulated by Colin when he tells Stefan that he might as well just jump off the balcony to his death because, just like Pac-Man, death just means starting over. If you jump to your death, you do just that. The show prompts you with a choice to go back to a checkpoint and you just try again. Normally in TV or film, we can be blackmailed into caring about the emotional stakes of the story, whether it be through performance, music, close-ups, whatever this bullshit is. But the very mechanics of games often destroy those emotional stakes. Death is usually followed by a respawn or a reload. In other words, it doesn't matter. As a choose-your-own-adventure filmmaker, this presents two possibilities. The ludic element, the gameplay, can either supplement the goals of the narrative or subvert them. When the gameplay and the narrative work in concert, we call that ludonarrative consonance. Like if the gameplay gives you limited choices, providing the illusion of free will, which is also reflected in the narrative. Now they've only got the illusion of free will, but really, I decide the ending. Now, that's great, but there's also a danger in that gameplay and narrative may clash, i.e. ludonarrative dissonance. And if the gameplay elements make death meaningless and the narrative wants you to care about death, we would call it ludonarrative dissonance. What does it mean that you can go back in time and join your mother on an ill-fated train ride, especially when you just get to reload and try the other endings? And at what point do we stop caring about Stefan's well-being and just want to see all the different options? But to Colin's point, death doesn't matter in games. When Spider-Man dissolves away at the end of Infinity War, we might weep because we feel the loss as Tony Stark does. But when Spider-Man dies in the new PS4 game, we feel nothing. Just start at a checkpoint and try again. So this episode makes us ask, do choose-your-own-adventure narratives, by virtue of being able to start over, lower the stakes and break the illusion of the story? I'm reminded of where the term ludonarrative dissonance originated, in a conversation about the original BioShock. In the game, Andrew Ryan famously tells the player, A man chooses. A slave obeys. as a player, you may think you're free because you can go wherever you want on the map and shoot whenever and whatever you want. But at the end of the day, the developer is guiding you to the end, encapsulated in the character of Atlas. Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Similarly, if you get the good ending, Stefan tells us that he was able to perfect the game by stripping out large chunks of it and only giving the players the illusion of choice. Much like the choice we're given as Netflix viewers is also just a predetermined narrative guided by Charlie Brooker. Is the game commenting on how life is a choose-your-own-adventure story where you're presented with very few curated options under the guise of being absolutely free? Maybe.
Can we also read it as a critique of freedom in open world games like Fallout, where the choices we make are largely determined by the game mechanics and the intentions of the developer? Probably. Either way, Bandersnatch, whether you like it or not, gives an amazing amount of material to think about. This vlog, along with many of our videos, was largely inspired by the discussion on our movie podcast, Show Me the Meaning. So if you want to hear more, you definitely got to check it out. We've got over 40 episodes breaking down all kinds of movies, from modern classics like The Wolf of Wall Street, The Dark Knight, Mean Girls, the whole Matrix trilogy, and Django Unchained, to film nerd favorites like Mandy, Walkabout, Videodrome, and Synecdoche, New York. So check out the links in the description to listen to Show Me the Meaning on iTunes, Stitcher, SoundCloud, etc. And as always, thanks for watching, guys. Peace. ¿Y a qué les pareció el video? Interesante por sobre otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué te pareció interesante? Dando un punto de vista que no todos tienen en primera instancia, haciendo que la gente igual se cuestione lo que realmente significa estar en esa situación, al tener que escoger opciones que permiten interactuar de una u otra manera a lo largo de, o sea, no sé, es que no la he visto tampoco, entonces no sé qué es, como una serie que... O sea, un capítulo de Black Mirror. Y lo que va diciendo, te van dando una película, de repente te dicen, no sé, pues que hay 2 libros o 2 juegos. Y te dicen, elige uno o el otro. Y dependiendo de tu elección, pasa algo distinto. Entonces van abriendo las posibilidades de como de la historia. Bueno, lo que decía igual es que uno igual puede sentirse como jugador o como espectador, puede sentir que tiene algo de control acerca de la historia, ¿verdad? Pero mientras menos control tengáis, o por ejemplo cuando hablaban del tema de la muerte, tú te sientes más partícipe o te sientes más aferrado a lo que es el personaje principal. Hay una empatía mayor. En cambio, en los videojuegos, si tú morías, era lo mismo, porque tú sabías que era ficción. Entonces, lo que te hace esto también es meterte como un poquito más en como que fuera el protagonista. Y entonces, lo importante también de los videojuegos es que tú te puedes sentir empatía con el jugador. No sentir que alguien está jugando dentro de la pantalla, sino que sentir que tú estás jugando. Y por eso también los juegos en primera persona, por ejemplo, son un poquito más envolventes que los juegos en tercera persona. ¿Ya? Pero el punto de esto ¿es o no es un videojuego? ¿Alguien más quiere opinar? Yo creo que al final sí era un juego, porque de hecho hasta el mismo chico decía que era un juego. Porque las decisiones que tú tomabas afectaban de una u otra forma a la historia, y como dijo el Kevin hace un rato, aunque decidieras no hacer nada, tu decisión es no hacer nada, entonces igual está afectando a la historia. Entonces yo considero que sí es un juego. Uh-huh. Además, hay muchos juegos, por ejemplo, que son por ejemplo, no sé, mucho más cinemática que juegos. Y son considerados juegos. Entonces es como... Yo considero un juego. ¿Alguien más considera que es un juego? Sí, yo considero que tiene un gran porcentaje de juego, debido a que afectamos, o sea, con la ludonarrativa hacemos que el espectador en este caso pueda tomar más decisiones y al final del día quiera volver a repetirse el plato de ver la película o película juego, no sé. Entonces igual tiene su factor ahí
de videojuego, porque vamos afectando lo que le pasa al protagonista de la película. Po. Igual teniendo en cuenta la definición que habíamos como usado la clase pasada de qué es lo que es un juego, sí entraría en la categoría, ya que es como un entretenimiento para el en este caso el jugador, que es el espectador, y teniendo reglas también que son escogiendo las opciones que da la película o este capítulo. Claro, son reglas súper limitadas, sí. Bueno, y como les digo, esto es... hay una discusión igual, no es que haya una respuesta real, ¿ya? El problema es que nos falta un componente acá, que es la condición de victoria. No existe una condición de victoria en Hellnet. ¿Hay interactivo? Sí. Bueno, tampoco existe un desafío. ¿Ya? Entonces, es interactivo solamente. O sea, yo no gano en el juego, sino que solamente me da un final distinto. Fíjense en el otro juego. ¿Podría considerarse el final o comprender la historia como una condición de victoria? O a lo mismo el desafío puede ser que implícitamente no sea un desafío, ¿cómo decirlo? Tangible. Claro, tangible, que no dependa de una acción mecánica en sí, sino que de una abstracción, quizá una comprensión o algo por el estilo. Ya, podría ser. Sí. Por eso hay que discutir esto. Pero... De hecho, apoyando lo que dijo Pablo recién, el desafío incluso podría ser llegar a uno de los finales que tienen. Y la victoria sería ver la película completa, sí, dándole las instrucciones correctas para llegar a... Ah, creo que lo dije al revés, pero se entiende. En ese caso el desafío se lo pondría a uno mismo, pues no en la película. Igual luego secundo esa idea. Es verdad, el desafío puede estar autoimpuesto por el mismo jugador, más que esté ya como programado para que esté dado en el mismo juego. Tipo así, por dar un paralelismo, los juegos de Pokémon, por ejemplo, no existe el Nuzlocke como tal, que es que te pase el juego con los Pokémon que atrapes el primero en cada ruta, y si se te muere uno, pues no lo puedes usar más. Eso no está en los juegos, pero la gente inventó esa regla para hacerlo más desafiante. Y aún así, no le quita que sea como tal el mismo juego. Y eso que están hablando se llama narrativa emergente o desafío emergente, que significa que el desarrollador no crea un objetivo como tal, sino que los mismos jugadores, como ustedes dicen, crean un nuevo desafío dentro del juego. Por ejemplo, estamos jugando un juego de un shooter y el comandante te dice como avanza para seguir la historia. Mientras tú no avances, no se desencadena nada, porque el juego está esperando que tú avances, que a lo mejor te llegue un trigger y eso desencadena una guerra, ¿cierto? O un enfrentamiento. Pero tú puedes ir a otro lado y decir, oye, voy a intentar llegar a esa colina que está ahí al fondo. Y es un desafío que tú te impones. Entonces, esos son desafíos emergentes. Así estamos adelantando un poco la materia, pero súper bien. ¿Ya? Bueno, como les decía, esto es como medio filosófico igual. Si bien no hay un desafío claro, ya porque la idea del juego es que te dé el desafío y tú querer resolver ese desafío de cualquier forma y llegar a una condición de victoria. Como ustedes dicen, podría también, si lo pensamos de alguna forma, que el desafío se autoimponga y a lo mejor la victoria va a ser llegar a distintos finales, ¿ya? Es una discusión. Para mí, por lo menos, es una película interactiva, no es un videojuego. Ustedes cada uno tendrá su percepción distinta. Ya, como les digo, no está ni bien ni mal, sino que es una percepción. Ya, entonces vamos ahora a ver otro videito acerca de qué es lo que es el juego. Este video es un poquito más cortito, ¿ya? La idea es que nos podamos cuestionar también, como decía el objetivo del tema, qué significa la palabra juego y qué significa para nosotros también que sea un juego. Son buenos estos videos de este crédito. Si alguien quiere seguir la página.
No. Sí. This question has come up a lot lately. How do we define game? Is this really a game? What makes something a game or not a game? We're asked this question all the time, but, I think it's the wrong question. It's a distraction. It does nothing but limit us. It's as if we started to ask, well, is this really poetry, when poets moved away from rigid meter or rhyming couplets? If something adds to our experience, let it. If something lets us explore new things, then why does it matter how we define it? Especially if the definition doesn't help us make better art. Take, for example, the Stanley Parable. It's certainly an interactive experience, but is it a game? Who cares? It was something that added to my life. Would saying it does or doesn't qualify as a game make it any better? Do I want to limit people's creativity by telling them the thing they made wasn't a game? What good would that do? At best, it keeps us from getting some interesting work. At worst, it stifles whole avenues of exploration. And yes, the focus on this topic bothers me. I've seen hundreds of pages on the internet devoted to arguing this issue. I've seen thousands of hours of academic discussion devoted to this problem when, in the end, it's the intellectual version of chasing your own tail. In studies of Zen Buddhism, you find that questions can be answered not only with yes and no, but also with the character mu. This character means the question is wrong, and it's how I feel about this whole discussion. Usually the question of what is a game is used as a smokescreen by those who are afraid of less traditional experiences and want to discourage experiments like Device 6 or loneliness. That way does not lie progress. There's no gain in the fear of the new. There's no benefit in dividing our community between real gamers and not real gamers, and yet that's all I see this discussion really doing. Most of the time, all I see is this question used by traditional hardcore players to deride experiences that don't lie within the realm of what we traditionally have grown up with, to dismiss experiences where you don't jump or shoot as not real games. But they aren't the only ones. More and more frequently, I've also seen this flipped around, and seen people within our community, people who make games for a living, people who make experiences to be played through, sneering at mere games where you just jump and shoot. The type of experience we all grew up with, and, most of us love. Artistic experiences and AAA blockbusters will be better for learning from each other, rather than from drawing this artificial divide. That's why I don't like talking about what is a game. I don't feel like it's an honest discussion. I don't think we do it to make our medium better. We just bring it up time and again to justify a viewpoint, or because we're afraid of change. Heck, I don't even use the term game as much as I used to. James doesn't use the term much at all. He's begun to prefer interactive experiences, because the only criterion for an interactive experience is that the interactor has some choice, that they get some volition within the experience rather than being passively perceptive. Because to me, that's what's at the core of the medium. That's what separates us from books and film and television. If there's no volition involved, we're just recreating those other media with fancier tech. And there's no value judgment there. Using technology to push the boundaries of any art is a great and interesting thing. The only reason I even have that definition at all is because I think it actually helps us understand the most powerful aspect of the medium, the thing that allows us to examine the human experience in ways that other media may not be able to. And to me, volition is simply in the ability to fundamentally change an experience, not in the depth of its systems or mechanics. Loneliness is a great example because it has very little in terms of deep mechanical play, but I've seen so many players play that game in different ways. I've seen people charge into crowds, playing the punk rock outcast who's not going to put up with people not dealing with him. I've seen people avoiding all the crowds, deciding it's better not to disturb a world that doesn't want you, or to no longer expose themselves to the hurt of rejection. I've seen people approach groups very slowly, thinking that if they're just gentle enough about it, someone will accept them. That's volition. That's an interactive experience. That's the player fundamentally changing their character and how the story plays out, even though in terms of mechanical choice, the choices are all very simple. Is reality, by this definition, an interactive experience? Yeah, absolutely. It's why we can learn so much and make so much transference from our virtual interactive experiences. I'll bet everyone watching this has gained some insight into themselves or how to go about their life from an interactive experience they played. Maybe it's leadership skills, or how to work in a team. Maybe it's vocabulary, or mathematics. Maybe it's something fundamental about who you are. But I'll wager every one of you has better understood how to approach some problem or make some decision through their encounter inside a virtual interactive experience. It's why we can't limit ourselves with some divisive definition of game. It makes our art worse. It makes our play worse. It splits our community, and it makes us miss just how much overlap there is between the lives we walk through every day and our experiences in some simulated realm. There's no reason for that. The question, what is a game, is disingenuous and fundamentally flawed. It serves mostly as a way for people to dismiss or argue away the type of experiences they may not personally favor. It limits us. It keeps us from achieving as much as we could with this medium. So, what is a game? Whatever you want it to be. See you next week.
¿Qué es un juego? ¿Qué opinan? Estamos muy lejos de definir algo real para cada uno. Como curioso, pero, o sea, al menos Hay si un es que lo, fundamental video. sí, pero si es que lo entendí bien o medianamente bien, es como lo que hablábamos hace poco sobre la película interactiva. O sea, también sería considerada juego entonces, según la definición de el video, eso creo yo, o eso es lo que entendí. O sea, lo que dice el tipo del video es que hay una discusión bien grande de qué es lo que es el juego. O qué se puede considerar un juego. Claro. Entonces él dice que la pregunta no es si es un juego, o la respuesta no es o sea, la respuesta no son si es un juego o si no es un juego, sino que él responde mu, que significa que la pregunta está mal planteada. O no deberíamos hacernos esa pregunta. Si hay algo que nos divierte, que nos emociona, que queremos jugarlo, o queremos interactuar, en el caso, por ejemplo, de la película, da lo mismo si es un juego o no. Eso es lo que quiere decir. Lo importante es que podamos tener una experiencia, que podamos aprender, que podamos divertirnos, porque recordemos que los videojuegos son para divertirnos. ¿Ya? O aprender algo, no lo sé. Entonces hay tantos tipos de interactividad o de juegos que existen que como que dice que no vale la pena preguntarse si es un juego o no. ¿Ya? Entonces la idea es que podamos discutir de esto, que entendamos nosotros, para nosotros qué es lo que es un juego, o si queremos también decir, bueno, da lo mismo de lo que es un juego. ¿Ya? Lo importante es que tenemos que sentir y pensar de cómo nosotros podemos hacer entretener a la persona que está al otro lado. Ya pensemos en los jugadores. Cómo nosotros podemos diseñar videojuegos y que a la otra persona le guste, que quiera estar acá jugando, que no se vaya. Esa es como la idea. Entonces hay distintas formas también de crear videojuegos o experiencias que te atrapen. Puede ser por un estilo de arte, a lo mejor podéis estar mirando todo el rato. Hay algunos juegos que tú estés jugando y no tenía un objetivo claro, o tenía objetivo y no los pescáis, como hablamos recién de la narrativa se me fue el nombre, ¿cómo le dije delante? Emergente. Narrativa emergente porque a ver, cuando uno juega un juego y la gracia del juego es que no es lineal y uno tiene el control de hacer lo que uno quiera prácticamente. Ya, obviamente siempre arreglado por un conjunto de instrucciones o de mecánicas en las cuales yo puedo estar haciendo lo que quieras dentro de ese parámetro, ¿verdad? Pero ahí tú puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir con la historia que te están proponiendo, a lo mejor ir a una historia un poquito más profunda, que son, por ejemplo, los objetivos secundarios, o puedo no hacer ningún objetivo y crear mi propia historia. Por ejemplo, en Minecraft. Minecraft es un juego que realmente tú puedes hacer lo que queráis casi, un sandbox. Claro, Albion Online es una MMORPG no lineal donde describe tu propia historia. Claro. El meme. Es un meme. He visto Albion pero no lo he jugado. Pero claro, o sea, lo importante es que nosotros veamos o encontremos algún medio de juego que le pueda atraer a la gente y nosotros desarrollarlo para que ellos lo puedan jugar. Por ejemplo, que hay un juego que hablaba aquí el chico este, que se llama Lonelys. Profe, no tiene el streaming, tiene el de la ventana. ¿Es verdad? Bueno, y si quieren jugarlo mientras, te los dejo. Jueguenlo si quieren un ratito, para que vean lo que es.
condición que dure. La intensidad de este gameplay es demasiado poderosa. La inmersión es que como que están todos expectantes, es una cosa pero que me supera. ¿Lo estás jugando? No lo estoy jugando, pero estoy viendo cómo lo juega usted y me parece que comprendo bien a lo que se refería al video anterior, que justo lo mencionaba, y wow, sí que tiene ese factor de que uno puede interpretar varias cosas. Claro. Por ejemplo, ¿cómo lo interpretas tú? O sea, si empezamos a ver que estamos ahí solitos y que empiezan a acercarse los demás recuadros, yo lo puedo ver como, claro, como una multitud, como una persona, como un grupo de gente. Y al principio se tratan de acercar a ti, pero a la mínima que uno muestre intenciones de hacer un acercamiento hacia estos, de inmediato como que van en las direcciones contrarias, desaparecen. Y eso es como una experiencia del tipo, oh, no puedo hacer relaciones, no puedo entablar relaciones con la gente. Y eso sucede que al final la gente deja de acercarse y uno tiene que ir hacia la gente. Por eso es que deja después la cámara libre para ir hacia adelante. Como que hace como que cambie el rumbo del jugador, cambia el switch, por así decirlo, y ya no es espera que venga la gente, sino que tú ve a buscarlas, que es bien importante. Y me pareció curioso de que al avanzar en el mapa, tiene esto de que el fondo es como si fuera una nube como es una nube entre negra, como tonos grisáceos, me lo imagino como la nube de pensamientos caóticos, como diciendo, no puedo hacer nada bien, me estoy hundiendo, no tengo gente a mi lado, ¿qué hago? Como eso típico que cuando la gente le da depresión. Estudiante de videojuegos promedio. Estudiante de videojuegos promedio, claro. Entonces, igual es como uno con solamente pequeños guiños de las cosas que van apareciendo, que no son siquiera, son contados con una mano, los componentes que vamos viendo dentro de esta página web. Ya uno puede darse hartas teorías, puede dar harto como material para pensar. Oye, Es súper interesantísimo. súper buen análisis, Nicolás. Gracias. Te felicito, sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? Yo quiero opinar. Dale, Joaquín. Igual lo consideré interesante, por ejemplo, la música y el nombre que tiene, porque si le quita esos dos elementos, al final de un cuadro que se mueve hacia otros cuadros, ¿no?
Pero con esos dos elementos ahí se empieza a imaginar muchas más cosas, como todo lo que había hablado Nicolás. Eso pude sacar yo, por lo menos. Sí, Nicolás creo que no escuchó la música, ¿cierto? No escuché la música. Ya. Como no abrí la página web, no tenía idea de que tenía música. Sí, mira, Me faltó eso. Juégalo después y con música, porque igual te da una sensación distinta. Vale, Sí, lo voy a probar. Es como dijo Joaquín, el juego tiene hartos factores que producen como mucha inmersividad así, y da pie a imaginarse muchas cosas. Está Al interesante. menos produce algo como la nostalgia. Claro. Como eso. Y yo al menos quisiera destacar que una vez que uno interactúa con un grupo de cuadros y se devuelve, no hay nada. No va para atrás, no hay nada, no vuelve a aparecer nada. Entonces igual puede verse como una oportunidad. Entonces yo voy buscando oportunidades, pero nunca las alcanzo. Y una vez que me devuelvo para ver si siguen ahí o si volvieron o hay otras, no hay nada. Entonces la misma música como que refuerza ese sentimiento. O al menos yo creo haberlo, al jugarlo me sentí así. Está acuático el juego porque son cuadraditos, un fondo y música, nada más. Y más que eso es una mecánica, moverse. Una mecánica, moverse. Éramos nosotros persiguiendo nuestros sueños. Y al final morimos de presión. Pero fíjense cuántos juegos AAA o AA que tienen un montón de gráfica impresionante y no te provocan nada. Igual hay un factor, o sea, que no sé, que me di cuenta que los cuadraditos a los que nosotros tratamos de alcanzar, hay momentos en los que tienen comportamiento como si fuera de claro, pues de una comunidad. De repente habían solamente un momento en el que habían solamente 3 cuadraditos, pero hacían como el movimiento hacia arriba y hacia abajo, pero no al mismo tiempo, sino como uno después de otro, haciendo como un énfasis que estaban jugando entre ellos o que era parte de un grupito. Claro. Entonces igual daba a entender que estaban jugando y se podría entender que se refería a gente, o sea, dar otra perspectiva de entender que era gente. Que no permitían a nadie como en su grupo o en su círculo social. Claro, por ejemplo, este grupo podría ser como los católicos, por decir algo. Que hay gente que se mueve mucho, deportistas a lo mejor. Claro, son pequeñas como sociedades. Es como la vida. Y el nombre igual es como que lo que dice es como estar solo. Como Forever Alone. Bueno, aquí quiero llegar con esto es que lo importante, chicos, es que nosotros creemos experiencias, que los jugadores sientan cosas, que pueden sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, justamente en este juego cada uno pudo crear su historia. Ya si bien la mayoría se fue a que no busca insertarse en la sociedad o no sé, la dificultad de poder ser parte de algún grupo, uno podría darle el significado que quiera. Y cada uno puede ver cosas distintas también. Yo creo que, o sea, siguiendo la idea, en este caso, en este juego, igual gran parte de todas las ideas que se dieron se debe también a la inmersión que entregan con el nombre y la música. Porque si lo sacáramos, podríamos verlo desde otra perspectiva, o sea, como por ejemplo la influencia de los sistemas. De repente un pequeño sistema entra en contacto con otro y lo altera. No necesariamente de la sociedad o de la emoción. Claro. Porque, y como pasa ahí, pues una vez que el sistema cambia ya no puede volver atrás porque eso ya es quizás más termodinámica. Claro, o pasado y futuro.
O claro. Entonces igual si no recurrieran a estos recursos como la palabra, el lenguaje o la música, la interpretación igual podría variar bastante, a pesar de ser la misma mecánica. Claro. Y si se fijan, tampoco hay ninguna instrucción. También eso es destacable. Es importante cuando ustedes creen experiencias de juegos, tratar de darle las menos instrucciones posibles. ¿Ya? No sé si les conté la clase pasada, pero uno tiene que intentar buscar elementos primero conocidos en la vida real y también, sí, parece que lo hablamos, de que se veía fuego, lava, se entendía, pues, los cartelitos, y también cosas que conocen, se conocen de otros juegos, que es como una cultura aprendida, integrada que tenemos. Por ejemplo, yo al tiro fui a las flechitas, porque lo más probable es que se mueva o con WAS o con las flechitas. Ese tipo de cosas tienen que buscarlas siempre. Ujú. O sea, relacionado con lo que se está hablando en primer lugar, en este juego, ¿cuál sería la condición de victoria, el desafío? Y eso también iba a decir. ¿Cuál es el desafío de esto? ¿Hay alguna condición de victoria? ¿Hay algún objetivo? En un principio, al menos cuando comencé a jugarlo, como que yo lo que hacía era intentar pasarlo. O sea, me di cuenta que se alejaban los cuadritos, intenté pasar sin que se alejaran. Ese era como mi juego. Claro, ese es Pero tu llegó un objetivo. punto en donde pasaban como de un lado a otro y era imposible, entonces como que se rompe todo ese esquema mental que yo tenía de juego. Claro, te diste cuenta que tu desafío no era posible lograrlo. Claro. Desafío emergente terminado. Ya, ¿y qué pasó, Kevin, cuando te diste cuenta que no podías ganar? Solo seguía avanzando, como que veía los cuadritos simplemente cómo se comportaban. No me imaginaba una historia, pero sí intentaba como interpretar qué significaba. Pero te diste cuenta cuando tu objetivo ya no pudiste tener una condición de victoria con tu propio objetivo o tu propio desafío. Tú ya dejaste de jugarlo. Claro. ¿Cachai? Eso es lo que iba adelante. Si tú hay un objetivo que tú no puedes lograr, tú ya te vas a desinteresar de eso. Y vas a empezar a ver otros juegos o vas a dejar de jugarlo. Así de simple. Pero igual siguió avanzando. Eso igual puede ser como Ujú. buscando algo más allá en el juego. Claro, pero a lo que voy es que cambió su objetivo del juego. O sea, ¿cachai? Eso es lo que voy yo. Si por ejemplo tenemos un juego que tenemos solamente un objetivo y ese objetivo no se cumple y tú no puedes hacer otra cosa, ya el juego se acabó. No puedes seguir jugando. ¿Se fijan? Eso es lo que quiero que reflexionemos. Ahora, como ustedes dicen, Lunelist es un juego, ¿no? Hay un objetivo, hay una condición de victoria. Dice you win en alguna parte. No es cierto. Es que no hay victoria tampoco, pues. Solo No hay un victoria. final, pero. Y un gracias por jugar. Claro, pero es como una experiencia. Entonces, ¿es un juego o no es un juego? Da lo mismo, ¿cierto? No sé, profe, voy a quedar con los medios problemas existenciales. Lo siento. Depende quién viva la experiencia. Claro, el video que vimos delante da lo mismo si es un juego o no. Hay que agradecer la experiencia, hay que aprender del juego, se pasó bien, o sea, pudimos sacar cosas limpios, cambió alguna, a lo mejor un poquito nuestra vida, o la mejoró, etcétera. Puede ser. Puede ser. Entonces, hay que buscar eso, hay que buscar que nos dejen cosas, que de verdad apreciemos el hecho de haber jugado, de la experiencia que tuvimos. Entonces, como decía el video, ¿es un juego o no es un juego? Quizás un poco lo mismo. Lo importante es que se pasó bien. Nos dejó algo. ¿Ya? En Gabriel iba a escribir algo.
Ya chicos, tomemos un descanso para seguir. Nos vemos a las 20 para las 10. Vale, ahí nos vemos. Ya volvemos Bueno. a hablar de los tipos de juegos. Ya. Ya, nos vemos.